Tú puedes cocinar mejor con estos 5 consejos. Primero, lo sencillo es mejor que lo costoso. Piensa por un momento en un arroz con huevo. Y ahora piensa de pronto en alguna ocasión que haya sido un restaurante costoso y no te hayas sentido satisfecho con el precio que pagaste por lo que te sirvieron. ¿Por qué un arroz con huevo es una excelente receta? Primero, es una receta mundialmente conocida y mundialmente utilizada por la practicidad, porque son ingredientes que están a nuestro alcance. Si nosotros hiciéramos una encuesta, normalmente la mayoría de personas contestarían que la mejor receta para ellos es alguna que haya hecho su abuela, su mamá, algún familiar en su casa, con ingredientes que normalmente son fáciles de conseguir. ¿A qué punto voy con esto? Los mejores cocineros que yo he conocido no son aquellos que saben elaborar recetas con ingredientes sumamente costosos y complicados de conseguir, sino que toman ingredientes sencillos y terminan haciendo recetas magníficas. Y de ahí se deriva el concepto de la cocina de las abuelas. Ellas siempre cocinaban con elementos sencillos y prácticos. Número 2. El amor es el principal ingrediente de la cocina. Sé que esto suena cliché, pero volviendo al ejemplo del arroz con huevo, normalmente recordamos esa receta con mucho amor porque fue una receta que en algunos momentos de nuestras vidas nos hizo nuestra madre o nuestra abuela en muchas ocasiones. Y ellas sabían exactamente cómo nos gustaba el huevo, si era con la yema blandita, si nos gustaba tostado, cómo y en qué cantidad nos gustaba el arroz, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho el pegado del arroz, como le decimos aquí en Colombia, o en algunas partes el cucayo del arroz con el huevo. Mi madre lo sabe y así siempre me ha servido esa receta. Ese ingrediente es muy importante, sobre todo para aquellos que cocinamos en nuestros hogares, porque cuando le servimos a nuestros familiares, le estamos transmitiendo todo el amor a través de esa comida. Entonces debemos imprimárselo a la hora de cocinar. Número 3. Los colores son importantes en la cocina. Volviendo al ejemplo del arroz con huevo, ¿por qué es un plato llamativo a la vista? Porque tiene colores que se complementan, ¿cierto? El blanco, limpio del arroz, con esa yema de huevo amarilla que le da vida al plato. Siempre los colores son importantes porque la comida entra primero por los ojos, segundo por la parte olfativa y tercero por la parte gustativa. Es importante cómo se vea la presentación del plato y no necesita ser demasiado elaborada para que se vea bien. Por ejemplo, si queremos que se vea mucho mejor ese arroz con huevo, podemos agregarle unas tajaditas de tomate y ese color le dará todavía mucha mejor presentación al plato. Y si a ese tomate le agregáramos un poquito de cilantro picado con un poquito de limón, todavía mejora la presentación del plato. Entonces, que un plato se vea atractivo a la vista no necesariamente tiene que ser que sea costoso, ni que sea demasiado elaborado. Simplemente hay que entender la combinación de los colores porque todo es llamativo a la vista. Número 4. Es más importante conocer los ingredientes que las recetas. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque volviendo al ejemplo del arroz con huevo, hay 1000 maneras de hacer un arroz y hay 1000 maneras de preparar uno. Y todas pueden ser válidas. Lo que tenemos que entender es cómo funcionan los ingredientes entre sí. Y eso se va aprendiendo poco a poco. Y una ventaja de cuando conoces los alimentos, cuando conoces los ingredientes más que las recetas, es que no necesitas ceñirte precisamente al pie de la letra de la receta, ¿cierto? Porque conoces cómo funciona un elemento con el otro. Número 5. Nunca cocines con emociones negativas. ¿Por qué esto es tan importante? Nosotros somos energía y los alimentos, los ingredientes también son energía. Nosotros transmitimos nuestra energía a los alimentos. No se les haga raro que si ustedes cocinan para 10, 15 personas y están cocinando con emociones negativas, a alguna de esas personas puede que ese alimento no le siente bien.
Y segundo, por un tema de seguridad. Nosotros en la cocina estamos manejando constantemente elementos que nos pueden causar daño. Estamos manejando cuchillos, estamos manejando altas temperaturas y es importante que nuestra mente esté tranquila a la hora de cocinar. Así que si tenemos una emoción negativa, primero debemos tranquilizarnos para poder hacer esa receta. Porque normalmente le echamos la culpa a la receta de que nos quedó mal porque no sabemos cocinar, pero es que no estamos con la emoción adecuada a la hora de hacerla. Siempre la cocina, como expliqué en el concepto 2, en el consejo 2, debe tener amor. Y eso es importante porque cuando tenemos emociones negativas terminamos transmitiéndosela a la receta.